Hola, profe, buenos días. ¿Qué joven? ¿Qué le pasó, hermano? Que no, pero ¿qué le pasaría a este muchacho? Dios mío, ¿se perdió o qué? Uy, no, profe, lo que pasa es que yo estaba dormido, pero vine el liceo y me dice que teníamos clase, entonces yo, ¿cómo así? A mí me habían dicho que tengo clase el miércoles, Pero pero bueno. presencial. Hoy tenemos Ah, virtual, oye, mañana tenemos virtual. Yo lo llamé a su teléfono como 50 veces, mire, verá, pero lo tenía apagado. no, ahí me llegó el mensaje, profe, pero no, la verdad sí no sabía, pero bueno, ya estoy aquí. Ah, bueno. ¿Y qué pasó con Karen? Sí. ¿Qué sabes de Karen? Cuéntame. Profe, yo creo que ya tiene todavía con su trabajo, ya no ha asistido a las demás clases, pero pues, Ah, porque a ustedes les toca, mejor dicho, ustedes van a ver una clase con los de administración, pero esta es, creo que son solamente los contadores, ¿listo? Los contables eh, y financieros. ok, sí, ¿Estamos de ahí? De todas maneras, yo traté de comunicarme con Karen, pero no pude, man. Ya no sí, me igual. contestó, o sea, sonaba, trató de contestarme, pero se cayó la llamada. Entonces, para que tengamos ahí pendiente, ¿listo? Ah, bueno, profe, listo. Bueno, de todas maneras, usted ya, vamos a tratar de mirar aquí mientras usted se despierta. Vamos a tratar de mirar aquí a qué, digamos, cómo vamos a trabajar la parte del software contable, ¿listo? ¿O por qué es tan importante un software? ¿Ya miraste la plataforma? No, no, ya no, ni la ha mirado siquiera, ¿no? No, no, todavía no, hoy la miro. Ok, entonces vamos a mirar aquí de todas formas el ya te comparto acá. Yo tengo entendido que ustedes ya vieron Sigo con la profesora Yolanda, ¿cierto? Sí, nosotros pues vimos con Elisa la primera clase. Ok, Sí. cuénteme qué vieron de Lisa. Pues la profe pues nos mostró todo, cómo crear la cuenta, cómo ingresar a la cuenta, los distintos botones que tiene, ¿no? Para poder ingresar, o sea, las cuentas y todos los servicios que tiene Elisa. Ajá. Vimos Y la mayoría. Sí, pero lo trabajaron o no? sí, claro. ¿Qué hicieron? ¿Una contabilidad? ¿Qué hicieron? Cuéntame. Sí, hicimos unos ejercicios de contabilidad, teníamos que poner unas cuentas en unos lados, después dirigirnos a otro lado y aparecía, así sucesivamente. Bueno, vamos a mirar vamos a hacer esta partecita, vamos a repasar eso y luego nos metemos en la parte del otro software. ¿Listo? Ok, ¿Estás viendo mi pantalla? sí, sí. Listo, entonces, ojo a lo siguiente. Aquí vamos a tener entonces lo que es el famoso, el famoso, ¿qué? Contenido programático, pues obviamente inicialmente el ELISA para que recordemos, ¿listo? Sí, sí. Entonces, observen lo siguiente porque esta vez lo pregunta hasta los profesores. ¿Cuál es el objetivo? ¿Alcanzas a leer ahí? Veamos ese objetivo. Ok, general, efectivos, general. Brindar un panorama general sobre el manejo y operación del software ELISA, con el fin de crear conciencia sobre la necesidad que tienen las empresas de tener una información contable, oportuna, clara y confiable como base para la toma de decisión. Ok, pues recuerde que cuando vemos la parte contable, siempre nosotros hablamos de que la contabilidad debe ser, ¿qué? Confiable, oportuna sobre todo, ¿no? Sí, Confiable y que sea una base para la toma de decisiones, ¿correcto? sí. Muy bien. Entonces, ojo, vamos a mirar aquí estos objetivos específicos. Específicos. Al término de la asignatura, el estudiante será competente en uno, identificar que existen diferentes softwares para el proceso de la información contable. Ujú. 2, valorar la importancia de que una empresa cualquiera que sea que tenga un software contable adecuado a sus necesidades y posibilidades. 3, identificar y evaluar la importancia que tiene el cumplir con todos los requerimientos al crear una empresa dentro de un paquete contable. 4, operar el software ELISA en cuanto a módulos de contabilidad, impuestos y terceros, centros de costos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
5. Reconocer la importancia que tiene para una empresa tener una adecuada definición de terceros, plan de cuentas y centros de costo. 6. Analizar y diferenciar la importancia de una adecuada definición de usuarios respecto a niveles de autorización para el manejo u operación de un software o paquete contable. Y 7. Verificar la importancia y agilidad cuando un paquete contable tiene pregrabado un plan de cuentas que se ajusta a la legislación sobre la materia. ¿Listo? Entonces, si tú te puedes dar cuenta, aquí cuando hablamos de operar el software, sí, ELISA es lo mismo, operar el software ELISA y sí, igual al final, ¿cierto? Porque vamos a mirar que los dos, pues tienen que cumplir con ciertas características. Ahora, mi pregunta es, ¿son claros para ti todos estos objetivos específicos? Sí, 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 ¿Listo? profe. Entonces, ¿para qué? Ya tenemos que llegar, ¿no? Ok, sí. Si yo te preguntara en este momento, ¿cuántas clases de software contable conoces tú? Por el momento Elisa, pero dice que vamos a ver otra, ¿no? Entonces no cumplieron con estos objetivos. Ah, no. Sí, me hago entender, eso es lo que yo que necesito mirar que tengamos conciencia en esto también. ¿Listo? Bueno, pero no importa porque para eso estamos acá. ¿Listo? Oh, listo. Muy bien. Usted bajó el software también a su computador. Usted tiene computador, ¿cierto? Sí, ¿Usted bajó el software? Lo instaló en su sí, programa. sí, profe, pero creo que lo eliminé. No, pero ¿para qué lo eliminaba, hermano? Usted No, mejor. no, no, no Ojo lo que eso es descargo una. ahí. ¿Cómo? Eso toca descargarlo pues otra vez. Sí, toca Ya. descargar. Eso es una herramienta fundamental y conmigo sí lo va a trabajar todo. Ok, Pues en la listo, medida que lo podamos, ¿cierto? Porque es que yo no. Bueno, ahorita miramos a ver esa cuestión también. ¿Listo? listo. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar básicamente, ¿cierto? Para los dos, ¿cierto? Encontramos políticas, ¿cierto? En la sección 1, las políticas, en la sección 2, la creación de la empresa, en la sección 3 vamos a definir parámetros, en la 4, pues básicamente, digamos, en la 3 definimos lo que son los parámetros globales y los parámetros particulares. ¿Usted sabe qué Sí. son parámetros particulares y cuáles son los parámetros globales? ¿Se acuerda o no? Sí, profe, creo que los parámetros particulares eran únicamente los que se aplicaban a la propia empresa. Ujú, No correcto. recuerdo bien. Globales pues era en general, no solo, Para- solo a uno, sino a las demás, algo así era. Ok, Sí. ¿cuántas empresas se podemos manejar en el ELISA también? Eh, en 9.090 Ay, pero ¿hasta dónde 9.999. va? 100 nomás, no, tampoco exagere. Bueno, en el módulo, vamos a mirar el módulo contabilidad, ¿cierto? En el sexto vamos a mirar, en el séptimo, ya usted me ha dicho, ahí tiene usted todo el programa, cómo lo vamos a trabajar, para no estar Ok, repitiendo eso. Me interesa es que observemos, ¿cierto? Porque a la final tiene que decir que usted tiene que estar en capacidad de identificar que existen unos diferentes software, ¿cierto? Pues esa vaina toca explicárselo también. ¿Estamos ahí o no? ok, Muy bien. Y ok. obviamente, pues igual digamos, la evaluación de la materia, pues va a ser lo mismo que les explicaba ya, ¿cierto? El sistema de evaluación va a ser así. ¿Ya estás viendo mi tabla? Sí. Sí, Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? Primer parcial, el segundo parcial y el examen, ¿no? Entonces habla del 30, 30 y 40, ¿cierto? Entonces, ok, para que les den 100. Muchas veces las personas dicen, pero yo me eché el primer parcial y entonces, pues que obviamente si fue puntual, hizo los trabajos que se requerían y los quizzes, si hubo quizzes, pues estuvo ahí presente, pues obviamente con eso. Por eso es que muchas veces pasa ese primer corte, ¿listo? Entonces la idea es que ok. se ayuden y que en términos generales, en la medida que vamos avanzando, ustedes van obteniendo, ¿cierto? Van ganando la materia. Por ejemplo, si usted asiste a todas las clases y es puntual, pues va a tener el 5% por ese lado, ¿listo? Si tenemos trabajos y se hicieron los trabajos, entonces será otro 5, ¿cierto? Y lo mismo para la parte que hay quizzes. Si no hay quizzes, pues obviamente la evaluación va a costar el 20%, ¿ok? O los trabajos de investigación el día, no importa. La idea es que siempre vamos a tener en cuenta esta partecita, ¿listo? Este otro 15%. ¿Estamos ahí? Ok, profe, O sea, listo. mientras todos vienen, de pronto la otra materia, todos van por el 30, a ustedes el día de la presentación, el 7, el 14 y el 19, en la sesión 19, pues ustedes van a ir por el 15 y el 20 respectivamente. Y la materia pues la vamos a ir ganando a la medida que vamos avanzando aquí. ¿Ok? Ok, sí. Muy bien. Entonces,
Nosotros, pues aquí está la metodología también, ¿cierto? Sin embargo, también está ya en la plataforma. Y obviamente acá habrá una bibliografía, ¿cierto? Para que nosotros podamos trabajar. Ojo, vuelvo y repito, es importante también. Ustedes, yo les he colocado un plan único de cuentas también ahí para que lo pudieran ver, ¿cierto? Porque Sí. también vamos a trabajar ciertas partecitas de ahí, ¿ok? Ok. Muy bien. Entonces, ojo a esto, vamos a mirar algo que me parece que es bien interesante para que nos entremos ya en contexto. Aquí está. Dejemos dejar de compartir esto. Y vamos a mirar. No olvide que mañana tenemos a las 8, ¿no, joven? Ya me toca ir avisándoles. Listo, listo. Entonces, este es. Le damos la bienvenida a esta conferencia. Ojo a lo siguiente. Ojo a lo siguiente. Generalmente cuando nosotros de pronto estamos como auxiliares o estamos como contadores o asistentes contables, ¿cierto? Nos dicen, hombre, ya estoy llevando la contabilidad a usted, ¿qué software o qué programa conoce? Entonces de pronto uno dice, y espere a ver, ¿qué necesito? ¿Cierto? ¿O cómo hago yo para evaluar el software que requiere la compañía en un momento determinado? Entonces tú puedes estar hablando de varios programas, ¿cierto? Por ejemplo, existe el Word Office, el ELISA, el SIGO, el Atlas Pro, el Comodín, ¿cierto? El SAP, hay uno que se llama el Contador, el Prime, etcétera, etcétera. O sea, hay en el mercado, hay N digamos, software contables, ¿cierto? Y obviamente, pues en la universidad, generalmente nosotros capacitamos al estudiante es en uno, digamos, en dos de los programas que son más utilizados, no porque sean del todo mejores que todos los otros, ¿cierto? Sino que para las empresas de pronto han funcionado, ¿cierto? Y son más económicos, ¿correcto? Y les van a suministrar, ¿cierto? La información que requieren en un momento determinado. También hay otro que se llama el logro. De pronto, si tenemos la oportunidad de ver alguna de las, digamos, de las conferencias en directos con logro, lo vamos a tratar de hacer. ¿Listo? Ok, Para que, profe. para que te sirva y te alimente eso, generalmente uno a veces no le pone cuidado, pero créame una cosa, que de esa información que nos suministran a nosotros las personas que saben del tema, de ahí nosotros sacamos muchas ideas y podemos dar recomendaciones a las empresas en un momento determinado. ¿Correcto? Ok, profe, listo. ¿Y Excel, ese no es un sistema contable? Sí, Excel. correcto. Le dice es un software o programa contable. ¿Listo? Ah, Incluso hay muchos aspectos cuando uno está hablando de un software contable que pues ya en su medida lo vamos a ir hablando, ¿cierto? De pronto el por qué, digamos, un software cuesta más que otro, qué puede ser, digamos, en qué casos puede llegar a costar. Entonces vamos a mirar esta videoconferencia y ya con eso tendremos unas herramientas para trabajar. ¿Listo? ok. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. Ok. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo evaluar un software contable? Listo. Eso es fundamental. Vuelvo y repito, nos van a dar unas herramientas, ¿cierto? No necesariamente uno necesita saber de sistemas, pero sí tiene que saber por lo menos qué es lo que quiero que me cumpla ese programa, ¿cierto? Ya, pues, ahí ya preguntará o le hará, pedirá la asesoría de una persona experta en sistemas si es que lo llega a requerir. ¿Listo? Ah, ok, profe. De su servicio de actualización permanente. Un servicio con la calidad de...
Esta es una conferencia que hace parte de la serie del Seminario Permanente de Actualización Contable y Financiera. ¿Qué tal está el sonido? Sí, se escucha bien. ¿Y la imagen también está bien? Sí, está bien todo. Ah, ok, espérame, quito yo ahí para que no se me interfiera. La hemos bautizado Operaciones del Negocio. Mi nombre es Carlos Alberto Villanarana, soy ingeniero industrial de profesión, luego hice un magíster en Ingeniería Industrial de Sistemas y llevo más de 20 años trabajando en la industria del conocimiento, específicamente en lo que es el tema del software, en lo que son los sistemas de información misionales o corporativos, y hemos desarrollado también todo el área relacionada con la parte conceptual. La charla de hoy es una charla fascinante que espero de alguna manera nos contribuya a lograr un mayor entendimiento, producto de inquietudes que hemos venido recogiendo a lo largo de nuestra trayectoria profesional, hablando lógicamente con personas del área contable, con personas del área financiera y con la alta gerencia, y más aún reconociendo la importancia, la transversalidad que tienen los sistemas de información como soporte, no solamente para operar los negocios, sino para responder a inquietudes tácticas y estratégicas. Vamos a hacer un recorrido sobre lo que hemos denominado operaciones del negocio, que es una vista sistémica de las organizaciones, que es una mirada de alto nivel de lo que son los procesos de punta a punta que conforman todo tipo de organizaciones, y con base en eso poder determinar una forma clara de poder denominar la nomenclatura que muy comúnmente encontramos, diríamos, cuando nos vemos enfrentados ante la posibilidad de conseguir o adquirir soluciones de software. Igualmente vamos a hacer un barrido de los jugadores nacionales e internacionales para que nos tengamos una idea clara de cómo estos actores, ¿cierto?, juegan dentro de sus soluciones y juegan dentro de la industria, y también un poquito el referente internacional, y nos vamos a enfocar específicamente en el sector del rango medio y el rango alto, y con eso tenemos ya, diríamos, una cobertura más completa de lo que es estas compañías, cómo responden en una abstracción real de lo que es el mundo de los negocios mediante unas herramientas de software. Finalmente, hemos agrupado unas 6-7 preguntas claves muy frecuentes a las cuales esperamos dar una respuesta clara de cada una de ellas, y también enmarcar dar un marco de referencia de las tendencias, hacia dónde va y qué es lo que están haciendo estas empresas para beneficio del mercado y beneficio de cada una de las organizaciones que hacen uso de este tipo de tecnologías. Todas las compañías giran alrededor de unas entidades o giran alrededor de estamentos o entidades que de alguna manera reciben o dan información, sobre las cuales, agrupando toda esta mano de relaciones o este conjunto de relaciones entre uno y otros, conforman lo que es el sistema de información corporativa. Las compañías manejan un repositorio o una entidad relacionada con lo que hemos denominado ítems o productos que de alguna manera venden en el mercado, o servicios, porque hay otras compañías que están enfocadas en el tema de servicios. Y alrededor de ellas hay un giro que tiene que ver con dos polos neurálgicos y que son de alguna manera los polos que de alguna manera permiten, influyen, diríamos, o estamos regulados. Uno que son los clientes y el otro que son los proveedores, sobre los cuales de alguna manera hacen posible la existencia de nuestras organizaciones supliendo necesidades del mercado con algunos productos y servicios, y por otro lado unos proveedores que de alguna manera nos nutren con insumos, con productos y servicios para nosotros conformar nuestro crecimiento al mercado, tanto nacional o internacional. Por otro lado, pues las organizaciones tienen otras fuerzas que tienen que ver y que interactúan directamente con ellas, que son los socios, que son los que de alguna manera hacen posible que un emprendimiento, una organización tenga vivencia dentro de un mercado, los bancos, apoyando lógicamente con recursos financieros o apalancando, diríamos, instrumentos financieros que permitan
la sostenibilidad de este tipo de organizaciones, el gobierno, con el cual tenemos una relación directa, con el cual de alguna manera relacionamos con el tema impositivo, y porque el gobierno, a través de sus diferentes entidades, regulan y fijan políticas que nos determinan nuestro actuar dependiendo de la vertical o el nicho de mercado que nosotros nos estemos, diríamos, desarrollando. El otro tema es la fuerza de ventas. Le hemos colocado como una entidad porque es muy importante. Hemos dado cuenta que muchas de las tendencias hoy día de las organizaciones no solamente tienen su fuerza de ventas interna, sino que de alguna manera empiezan a tercerizar servicios o a prestar servicios por medio de terceros, donde la fuerza de venta juega un rol importante. Por eso también le hemos dado un espacio como una entidad sobre la cual de alguna manera las organizaciones, diríamos, fluyen y evolucionan en el tiempo. Los Felipe, Juan Felipe, Sí, profe. estamos claros ahí. Entonces observa que cuando estamos hablando, ¿cierto?, de un software, tiene que cumplir, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos, ¿cierto? Los clientes, las ventas, los bancos, los socios, los proveedores y el gobierno, ¿cierto? El gobierno fundamental, ¿qué? Pues porque el gobierno tenemos que pagar impuestos, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos ahí? Entonces, Sí. básicamente, ¿cierto? Pues observa que todos estos señores que están aquí van a ser parte de nuestro software, del que sea, ¿ok? Ok. Bueno, sigo acá. ciclos operacionales fundamentalmente se refieren a los grandes macroprocesos. Desde el primer gran macroproceso que vamos a ver es el ciclo relacionado con el ingreso. De dónde viene el dinero que de alguna manera las compañías perciben para que con base en ese dinero pues hagan mover su maquinaria, sus productos y sus servicios, sus mecanismos internos y poder ofrecer al mercado lo que de alguna manera tiene como misión o tiene como intención hacer. Entonces todo el ciclo que tiene que ver con el tema del cliente arranca lógicamente desde la colocación de una orden, de una solicitud, una cotización que luego se convierte en una orden. Esa orden, lo que hace una organización como cualquiera, recibe la orden, chequeo mis niveles de inventario, chequeo mis niveles de servicios. Si lo tengo, lo que hago es preparar todo el mecanismo de despacho la mercancía, despacho el producto o el insumo que me están solicitando, elaboro una factura y viene todo el ciclo de cuentas por cobrar, el recaudo, y todo este, diríamos, ciclo completo redunda en la información del cliente, de tener una vista de 360 grados sobre mi cliente y poder tener, diríamos, un acercamiento y estrechar mis relaciones de una manera pues, mucho más finas y mucho más precisas. Usualmente, la manera como denominamos las órdenes, el despacho de las órdenes y el ciclo de facturación lo hemos bautizado como pedidos de venta. Y el otro ciclo, que tiene que ver con la facturación, encaja con las cuentas por cobrar, el recaudo y toda la información del cliente como las cuentas por cobrar. Entonces, todo el ciclo de ingresos, básicamente lo podemos tener en dos grandes componentes, que son las cuentas por cobrar y las órdenes. Cuando tenemos mercancía, perfecto. Cuando tenemos el servicio a disposición, muy bien, y respondemos de una manera inmediata. Cuando no, muchas compañías tienen que hacer los ciclos, una vez chequeados sus niveles de inventario, revisar si los niveles de alguna manera dan la posibilidad de cumplir con estos requerimientos, si no, dispara automáticamente un ciclo de compras. Y el ciclo de compras es básicamente estrechar mi relación con los proveedores que surten de insumos, surten de materias primas, que son los que me permiten cumplir con lo que de alguna manera yo debo conformar, empaquetar, manufacturar, producir, para luego despachar a mi cliente. El ciclo que tiene que ver con el proveedor inicia desde la generación de la orden de compra como un instrumento donde formalizo un contrato con un proveedor, donde hago unas solicitudes de unas referencias, unas cantidades, unos precios, unas condiciones de pago. Esa información de compras
se despacha al proveedor, el proveedor recibe este instrumento y lo que hace es preparar, hace un ciclo parecido al que de alguna manera nosotros acabamos de explicar, nos despacha, nosotros recibimos la mercancía, hacemos todo el ciclo de recepción, una vez recepcionada la mercancía, generamos automáticamente una cuenta por pagar. La cuenta por pagar se ve legalizada después con el instrumento que la factura y luego viene todo el ciclo de programación de pagos y finalmente el pago. Todo esto, que es el ciclo que tiene que ver con el proveedor, en breve y se resume en lo que hemos denominado la información del proveedor. Otro de los grandes ciclos operacionales para complementar la gestión de cualquier organización es el ciclo que tiene que ver con el egreso o la relación directamente con los proveedores o acreedores. Este ciclo, lógicamente, también está complementado, dependiendo de la naturaleza del negocio, con ciclos internos de sistemas de producción o de manufactura y acompañados también. ¿Hasta ahí estamos siendo claros? ¿Sí es clara la información? Sí, profe. Sí, Ok. entendí. Básicamente todo lo que hemos visto, pues aquí lo vamos a ver así condensado, ¿no? Para que tengamos la proyección hacia dónde queremos llegar. ¿Listo? Ok, mejor. Con el gran, diríamos, apoyo de su gente que labora, que es el ciclo de cuentas por pagar relacionados con las nóminas o los empleados. Este ciclo, una vez basado en los requerimientos del mercado que vienen del ciclo del ingreso, como lo vimos anteriormente, dependiendo de la naturaleza del negocio, revisando mis niveles de inventario y de acuerdo a las políticas que tenga definida, o disparo una orden de producción y genero una orden de producción para que el ciclo de manufactura construya, desarrolle, termine de manufacturar los bienes para que luego, una vez terminado y todo el ciclo del proceso, ingresen al almacén como productos terminados y luego termine de complementar todo mi despacho y mi proceso de elaboración de factura y luego mi recaudo para completar todo el ciclo, pues, del recaudo que está asociado con el ciclo operacional del egreso. Este ciclo del egreso, o el ciclo que tiene que ver con los proveedores, está, diríamos, compuesto por dos grandes macroprocesos, uno que está asociado con las órdenes de compra, órdenes de servicio, depende de la naturaleza de lo que se quiera adquirir, y comprende desde el requerimiento, desde la elaboración y gestión de la orden de compra, la recepción de este bien o la recepción o la aceptación del servicio y luego la causación de la cuenta por pagar. Esta causación de la cuenta por pagar se complementa con la programación de los pagos, que automáticamente, una vez aceptado por el servicio o aceptado en los almacenes míos la entrada al almacén, esta causación de la cuenta por pagar se legaliza con la factura. Luego viene la programación de los pagos, la asignación de acuerdo a mis necesidades y de acuerdo a mis realidades de tesorería, los pagos de estas obligaciones para terminar de complementar, diríamos, el ciclo del pago y luego finalmente la causación de mis cuentas por pagar. Por un lado, el ciclo del ingreso me da el recaudo y las causaciones de unas cuentas por cobrar, y por otro lado, el egreso y mis obligaciones, o sea, mis pagos y mis obligaciones de pago, me confluyen hacia lo que hemos denominado el flujo de fondos. Este flujo de fondos permite lo que llamamos nosotros la administración de los fondos, que esto de alguna manera termine de redondearse, ya sea con obligaciones financieras de corto y mediano plazo y de largo plazo, y por otro lado, pues si tengo inversiones, también los posibles, diríamos, dividendos o ingresos adicionales que puedan provenir de las inversiones que de alguna manera una organización pueda llegar a realizar. Toda esta administración de fondos afecta toda la estructura contable, y para aquellas organizaciones que se han visto enmarcadas dentro, diríamos, de políticas de costos, los costos empiezan a ser, diríamos, una estrategia de absorción y de identificación de cómo se ha comportado su gestión, tanto por cualquier ciclo operacional a nivel, pues, mucho más detallado que pueden ser las actividades. Llega la contabilidad y con base en la contabilidad puedo tener lo que llamamos la consolidación de los resultados. La consolidación de los resultados empezó a coger, diríamos, un componente que empezó a coger mucha fuerza, porque muchas de las organizaciones han empezado a crecer, no solo a nivel de un crecimiento y expansión geográfica dentro del país, sino que muchas compañías también empezaron, diríamos, a penetrar en otros países o
empiezan a hacer inversiones en otros negocios que hacen parte de la holding. Entonces, un componente de consolidación es aquel que me permite poder consolidar mis resultados financieros y contables, ya sea de un negocio que se expande geográficamente en diferentes países, en donde tengo que tener en cuenta y manejo de monedas diferentes, tengo que manejar ciclos contables diferentes, tengo que manejar seguramente cuentas contables diferentes, y de alguna manera esta componente debe ser lógicamente desarrollada para permitir uno consolidar las operaciones de mi organización. Y otra de las grandes realidades es cuando un grupo empieza a invertir en otros negocios de naturaleza totalmente distintas, que también la holding o el grupo, diríamos, inversor originario quisiera y de alguna manera requiere poder ver su información financiera y contable consolidada como un gran todo. Estos ciclos operacionales, como toda organización, están, diríamos, expuestos a dos grandes elementos, diríamos, fundamentales a los que todos los negocios, por fortuna o desfortuna, se ven enfrentados. Uno, el tema de la innovación, de cómo permanentemente me estoy reevaluando, cómo permanentemente impacto mis procesos, cómo permanentemente busco maneras de mejorar mi productividad, cómo permanentemente repienso la industria, repienso la manera como de alguna manera lo trabajo para poder hacer, diríamos, propuestas innovadoras, propuestas diferenciadoras, y cómo todas estas se ven apoyadas pues con tecnologías de la información, y por otro lado la gran fuerza, la incertidumbre, que es la que le da los movimientos, que es la que le da la dinámica, que es la que le da las posibilidades, diríamos, de seguir evolucionando, de seguir configurándose como organización y como negocio. De esta manera, diríamos, se complementa todo lo que son los ciclos operacionales en que en términos generales se ven, diríamos, envueltas todas las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Una vez entendida estas realidades, el mundo de la tecnología, las empresas de software y los productores de tecnología empiezan a ofrecer componentes y elementos que definitivamente hacen posible y facilitan, diríamos, toda esta abstracción. Pero para entender esto es muy importante tener claridad de que el componente de software, o el software como lo denominamos, o la lógica, está compuesta por cuatro grandes categorías. Uno, que son los sistemas operacionales, que vamos a ver un poquito más adelante en qué consisten. Básicamente es esa pieza de software que permite que las máquinas tengan inteligencia, porque cualquier computador pequeño, mediano o grande necesita un sistema operacional que lo haga inteligente, que lo haga funcionar, que lo haga operar, que permite identificar todas sus partes para que él funcione de alguna manera lógica. Una capa posterior, que es los manejadores de bases de datos, porque finalmente, al final de todo lo que va a ocurrir dentro del mundo pues real de los negocios y las transacciones, van a recibir en unos datos, ya sea que una orden de compra son datos, una factura son datos, una entrada al almacén son datos, una orden de servicio, un contrato. Todos estos, diríamos, mundos, todas estas transacciones, todos estos elementos terminan en algo que es los datos, y de eso aparecen capas de software que son las que administran esos datos, que permiten y esos son denominados manejadores de bases de datos. Encima de esta capa aparecen las herramientas de desarrollo. Para darle uno manejo, para uno poder automatizar o sistematizar o buscar una manera de hacer las transacciones de una manera automática, uno necesita hacer unas piezas de software, unos programas que son nada menos que una lógica, unas secuencias lógicas de pasos para que hagan un fin específico. Para eso se necesitan herramientas de desarrollo. Entonces vamos a ver cómo algunos productores y algunos jugadores dentro de la industria tienen un sabor u otro, pero que hacen parte, diríamos, de esas herramientas que en conjunto con los manejadores de bases de datos, la mezcla entre esto es lo que permite armar la última capa, que son las aplicaciones de software. Las aplicaciones de software son la capa, diríamos, última de presentación, la que un usuario final usualmente se ve, diríamos, enfrentado, con la que hace interfaz, en donde hace fundamentalmente cualquier acción o cualquier gestión, que es la que permite finalmente lograr que estos ciclos se terminen de alguna manera de automatizar. Entonces estas cuatro grandes capas las vamos a ver. Creo que es una manera clara de hacer entender cómo la industria juega y cómo los jugadores de alguna manera
interactúan y empiezan a asociarse a algunas otras capas de estas. Entonces, hay dos grandes categorías: los proveedores de tecnología, que son los que proveen. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, profe. Estamos siendo claros, ¿no? Sí. Ok. ¿Estás viendo bien la pantalla y escuchando claro? Sí. Qué pena que es que a veces como se ve. Sí, profe. Está bien. Ok. Tecnología, y los otros que vamos a ver después son los grandes jugadores que sobre estas tecnologías arman aplicaciones de software que son las que finalmente tratan de traducir en una abstracción lógica esos ciclos operacionales que vimos claramente anteriormente. Los proveedores de tecnología voy a nombrar 5 grandes jugadores que son los, digamos, los fundamentales. Seguramente hay otros jugadores y es claro para mí que en esta industria tan dinámica y tan creciente y tan grande y tan compleja, pues es claro que hay, diríamos, jugadores que también tienen una partida importante, pero voy a nombrar los grandes 5, que son los que más o menos denominan y dan los derroteros de las tendencias de lo que está pasando con el mundo de la tecnología. Un jugador clave es Microsoft. Microsoft, que hizo una apuesta desde hace unos largos años, alrededor de los 80, antes de los 80, donde hizo una apuesta inmensa a trabajar sobre el mundo de los PCs y tratar de que a través de estas nuevas tecnologías que están emergiendo básicamente con otro grande proveedor de la industria que era IBM, hacen, diríamos, posible una explosión de tamaños impensables, que es la gran revolución que hoy vemos y que de alguna manera está en nuestros diarios vivir y que es increíble cómo nos ha ido afectando nuestras vidas. Entonces Microsoft es dueña y es productora de, por un lado, sistemas operacionales. El más conocido es Windows, el que de alguna manera a diario trabajamos. Ese Windows que nos aparece muchas veces en muchas de las máquinas es un sistema operacional de esta compañía, y ese producto, el que decíamos, el que permite pues darle un manejo lógico pues a las máquinas y darle la inteligencia que de alguna manera estos equipos requieren. Encima de su sistema operacional, Microsoft también tiene herramientas enfocadas a manejadores de bases de datos. En este caso tienen, diríamos, dos grandes productos, uno que se llama SQL Server y otro Access, que tienen dos orientaciones para dos mercados distintos. El Access, que es un producto muy orientado a pequeñas soluciones, a soluciones departamentales, a soluciones individuales, y el otro, que definitivamente después de varios años de trabajo, hoy empieza a ser un competidor importante en el mundo de las bases de datos y muy orientado ya a manejos, pues, diríamos, de ambientes mucho más complejos y con unos volúmenes, diríamos, mucho más importantes. Encima de esto, a nivel de lo que son herramientas de desarrollo, Microsoft tiene una suite, que es la .NET, que es una suite que hace, diríamos, parte integral de todo su, diríamos, de todo su portafolio pues, de tecnología. Es una suite que bebe, diríamos, varias herramientas que, dependiendo de la naturaleza y dependiendo del tipo de aplicación, uno se utiliza una herramienta u otra. Y encima, en el mundo de las aplicaciones, que es una de las tendencias, diríamos, muy, diríamos, también novedosas, estas compañías también grandes de tecnología han empezado a hacer inversiones importantes. En este caso, Microsoft ha adquirido en su camino y en su desarrollo como organización casas de software que hacen parte de las soluciones que responden a los ciclos operacionales de los negocios. En ese caso, la más reconocida es Great Plains. Great Plains hace parte, pues, diríamos, de ese portafolio, también Navision, y diríamos, han comprado otras dos, que estas 4 o 5 compañías que han comprado hacen lo que ellos hoy día han denominado la suite que llaman Microsoft Dynamics. Ellos, diríamos, curiosamente complementan todas las capas del software que hablamos anteriormente, y son, diríamos, un jugador no solamente productores de tecnología, sino también ofrecen, diríamos, soluciones de aplicaciones. Es claro que alrededor de esto lo que ha ido pasando es que generan un ambiente tecnológico para que compañías o lo que llaman los third parties o los terceros ingresen y hagan componentes alrededor de esto y amplifiquen, diríamos, coberturas y funcionalidades que seguramente estas compañías no van a llegar a realizar. Otro jugador importantísimo dentro del juego de productores de tecnología es Oracle. Oracle, a diferencia pues de Microsoft, no tiene sistemas operacionales. Usa y se apalanca, diríamos, y se
de alguna manera se apoya en sistemas operacionales de la industria, es mucho más abierto en ese sentido. O sea, quiere decir que sus productos y sus tecnologías pueden trabajar sobre varios sabores de sistemas operacionales, ya pueden trabajar sobre Windows, pueden trabajar sobre el mundo Unix y Linux y todos los sabores que de alguna manera embeben, diríamos, los ambientes que se denominan abiertos. Oracle ha sido reconocido dentro de la industria como un productor de tecnología de bases de datos. Es uno de los, diríamos, motores de bases de datos más importantes. Diríamos que muchas de las grandes compañías que manejan volúmenes importantes de información y de datos están basados en este tipo de tecnología. También ofrecen una suite de desarrollo. O sea, Oracle, a diferencia, como para complementar su manejador de bases de datos, también tiene herramientas de desarrollo. Y curiosamente también ha emergido en el mundo de las aplicaciones con la adquisición de dos grandes jugadores, uno que es PeopleSoft, el otro es JD Edwards, y Oracle también tiene un desarrollo de una suite que se llama eBusiness. Ellos hacen esta adquisición y se vuelven un competidor muy importante en el rango alto de soluciones, que lo vamos a ver ahorita cuando hagamos un comparativo. Eso es, diríamos, las maneras como estas dos grandes, diríamos, corporaciones se han movido, como estas dos grandes corporaciones han penetrado el mundo de la tecnología y cómo han ido, diríamos, ensanchando sus intereses dentro del desarrollo de esta. Un tercer jugador es Borland, que es un jugador más conocido tal vez por sus productos que por su mismo nombre, es una empresa muy grande también. Tiene también manejadores de bases de datos, hay uno que se reconoce que es Interbase, y tiene un lenguaje de programación por excelencia, diríamos con una gran acogida en el mundo pues de los programadores de desarrolladores, que es Delphi. Esta compañía es muy grande, tiene una compañía muy importante y muy representativa. Un cuarto jugador, que es IBM. IBM, de hecho, es tal vez uno de los, diríamos, de los íconos de la industria. Es un producto de todo lo que ha ido pasando en este movimiento, es dado por esta gran corporación. Ellos también tienen sistemas operacionales, básicamente uno reconocido como el OS 400, y diríamos que producto de todas estas maneras y de balancear los movimientos dentro de la industria, ellos legitimizan el mundo Linux y, digamos, le dan, diríamos, el respaldo, diríamos, y el apoyo como una plataforma importante a ser reconocida y a ser incorporada dentro de sus máquinas como sistema operacional. Por eso es que el Linux tiene un impacto tan grande y por eso es que Linux de alguna manera empieza a coger fuerza, diríamos, preponderante dentro de las soluciones a niveles de sistemas operativos. También son productores de tecnología en el mundo de las bases de datos, una muy reconocida que es DB2, tal vez de las bases de datos pues, más exquisitas, mejores elaboradas, pero comercialmente con poco impacto, curiosamente, y ellos en el transcurso de las adquisiciones, que es la parte normal de este tipo de industria, compraron Informix, que tiene una base instalada importante y lo hacen, diríamos, parte, diríamos, complementaria a su portafolio. Sobre el campo de herramientas de desarrollo, ellos también tienen una cantidad, digamos, de productos alrededor de esto. Tienen una capa que han denominado WebSphere, que es sobre una plataforma sobre la cual, diríamos, se trabaja componentes de integración y también, diríamos, responde a estándares de J2EE, y ese es el mundo, pues, de IBM. IBM también ha hecho muchas adquisiciones, también ha hecho muchas apropiaciones, pero digamos que es un productor de tecnología mucho más reconocida por el mundo de las máquinas y ha tratado de entrar en el mundo del software, que también es un parte, digamos, grande e importante dentro de sus ingresos, y ha empezado a ser, digamos, un competidor grande pues dentro de este tema. El otro jugador que no podemos desconocer y que viene pues a emerger como, diríamos, una respuesta a estas grandes corporaciones y que lo hemos colocado aquí como un proveedor de tecnología, es lo que hemos denominado el movimiento Open Source. Open Source es un movimiento, diríamos que esto responde a una gran inquietudes, pero diríamos que en el fondo, desde la perspectiva personal, esto responde a unas necesidades antropológicas de una cantidad de intelectuales del mundo pues de la informática, con ganas de ofrecer y de darle a la humanidad, diríamos, productos y bases tecnológicas sobre las cuales construir, sin atentar o ir en contra de los modelos de licenciamiento clásico que venían dando estos grandes otros productores de tecnología. Se monta un movimiento del open source donde hay una gran cabida para el freeware, o sea, donde vamos a encontrar lenguajes de sistemas operacionales, vamos a encontrar sabores del Linux GNU,
el ingreso es totalmente gratuito, donde es claro que algunos otros han empezado a agregarle valor y con base en eso empiezan a hacer licenciamiento o ofrecer servicios personales alrededor de esto. Tienen manejadores de bases de datos excelentes, como el Postgres, que es una expresión de una tesis de grado de 2 estudiantes de posgrado de universidades, diríamos, muy reconocidas americanas, que ofrecen pues este tipo de soluciones al mercado como una posibilidad de cómo manejar los datos, pero gratuitos. También MySQL, que es otro manejador de base de datos también importante, que también hacen parte, pues, diríamos, del portafolio pues, de este movimiento del open source. A nivel de herramientas de desarrollo, pues, encontramos muchas, por las más reconocidas PHP, tal vez Python, y seguramente habrá muchos otros que hacen parte, pues, diríamos, de esta categoría. Y en el mundo de aplicaciones lo que hemos visto es que muchos productores de software que se han usado diríamos, esta gama de tecnología o estos productos de tecnología han desarrollado productos y aplicaciones de software que las han donado a la humanidad para que de alguna manera hagan uso y de alguna manera ejerciten y diríamos, busquen impactar la productividad de sus organizaciones. O sea, el mundo del open source es muy atractivo, es una fuerza, diríamos, es una fuerza espectacular, es una manera muy curiosa de cómo el ser humano responde a las grandes corporaciones, al gran dominio de estas, y dan respuesta con productos de muy alta calidad y con bases tecnológicas para que, diríamos, tenga viabilidad dentro, lógicamente, algunos mercados y algunos países han adoptado ya políticas propias alrededor de este tema. Basado en esto, hemos desarrollado pues una vista de cuál es la realidad nacional nuestra frente a soluciones que están encajonadas dentro de lo que hemos denominado el rango medio de soluciones, que es donde están la gran mayoría, pues diríamos, de organizaciones con las cuales hemos podido interactuar y con las cuales hemos tenido una experiencia, diríamos, más cercana, y de donde hemos recogido mucho del conocimiento que hemos tratado de plasmar en esta presentación que hemos denominado los ciclos operacionales o los círculos organizacionales o una visión sistémica de la organización. A rango medio a nivel nacional hay varios jugadores. Es claro de que hay muchos más, simplemente hemos extraído 5 grandes jugadores importantes. Uno que se llama CIESA, o Sistemas de Información Empresarial, con su producto que bautizaron el CG1, el NM1, el CM1, y que trabaja con algunas herramientas de desarrollo, con algunos manejadores de datos y algunos sistemas operativos. Otro jugador es MECO, que es una compañía pues también muy importante que lleva, digamos, presencia de mucha estabilidad y son uno de los íconos también dentro de la industria nacional. ELISA, que ha hecho también unos desarrollos interesantísimos. Ofimática, que es una casa de software que también ya hoy día tiene brazos en otros países, desde México. Y Novasoft, que es, diríamos, otra de las empresas que, diríamos, que pertenecen a este rango medio. Entonces, cuando uno habla de estas compañías, uno entiende, como hablamos anteriormente, de que tomaron decisiones frente a qué instrumento tecnológico, qué herramientas tecnológicas utilizaron para hacer lo que hemos denominado la abstracción de mis ciclos operacionales y poderlo reflejar en algunos productos de software. En el caso específico de CIESA para rango medio, ellos apalancaron todo su desarrollo sobre un instrumento que se llama COBOL, y el COBOL es una herramienta de desarrollo y en este caso tiene un manejador de datos que hace parte de su herramienta de desarrollo. El COBOL tiene la ventaja de que puede funcionar sobre varios sistemas operativos, ya sea sobre el mundo Windows o puede funcionar sobre el mundo Linux y Unix de una manera transparente. Microsoft hace su apuesta con tecnologías de Microsoft y por eso es que sus herramientas de desarrollo son .NET y los manejadores de bases de datos para rangos pequeños tienen el Access y para soluciones de otro envergadura tienen sobre SQL Server. Entonces ahí empiezan a ver ustedes la coherencia frente a la decisión gerencial de usar un proveedor de tecnología u otro que en vez delimita, diríamos, ciertas restricciones y ciertos alcances. De Microsoft, como decíamos, le apostaron al mundo de Microsoft y lógicamente usan sus herramientas .NET, su manejador de base de datos SQL Server y su sistema operativo pues, Windows. ELISA
Es una solución que comenzó siendo un software contable que yo sé que ha tenido, pues, diríamos, una extensión interesante dentro del mercado. Trabaja sobre una herramienta de desarrollo que es Visual Basic, donde él también tiene su propio manejador de datos incorporado y funciona sobre Windows. Ofimática también hizo una apuesta sobre herramientas del mundo de Microsoft, una específicamente que hace parte de la suite de .NET, que es Fox Pro, y Fox Pro también es de ese tipo de instrumentos que por un lado permiten la programación y hacer aplicativos, y por otro lado tiene su propio manejador de datos, y recae también sobre Windows. Novasoft hizo una apuesta también, en este caso le hace una apuesta a Oracle como su proveedor de tecnología, y en las herramientas de desarrollo trabajan sobre algunas que es Borland, que permite, pues, diríamos, hacer posibilidades de funcionar sobre Windows como sistema operativo, o también sobre Linux o Unix, que eso es las posibilidades que ofrece un motor de base de datos como Oracle. Estos son los 4, diríamos, grandes jugadores o 5 grandes jugadores a los cuales hemos visto que muchas de las compañías, diríamos, han hecho inversión y trabajan hoy día sobre este tipo de plataformas. Y es muy común encontrar preguntas, es muy común encontrar, diríamos, peticiones de que si COBOL sí o no, que si COBOL es obsoleto, que si .NET sí o no, que si Access es grande o es pequeño, que si yo puedo hacer esto con esta tecnología o no lo puedo hacer con esta otra. Pero, diríamos, eso es parte de lo que vamos a dejar para el final, de poder precisar un poquito las posibilidades que ofrece un marco de tecnología u otro. A nivel de los proveedores nacionales de rango alto, vemos como compañías como CIESA, que tenía una solución en el rango medio hecha sobre COBOL, ya hacen una migración interesante y conforman unos grupos de desarrollo para trabajar soluciones que ellos han denominado Enterprise o corporativas, y ya su respiro, ya trabajan sobre instrumentos distintos, usan la suite de .NET, también trabajan sobre bases de datos, que es SQL Server, que ya permite manejar volúmenes diferentes, y Oracle para dar sabores. Entonces, esto es muy interesante cuando uno empieza a entender de las herramientas de desarrollo. Yo puedo separar la capa de los datos para empezar a encontrar de que una solución puede trabajar sobre un motor de base de datos u otro, y eso es ya embebe, digamos, elementos de arquitectura que es parte de lo que hace por qué una solución está en el rango alto o por qué está una solución en el rango medio. Esta Enterprise también permite la flexibilidad para funcionar sobre sistemas operativos diferentes. Otro jugador clave dentro del rango alto es Apedi. Apedi tiene una solución que la haya bautizado siempre, y ellos trabajan también en plataformas que permiten, pues, digamos, separar la capa de datos con la capa de desarrollo y lógicamente dar posibilidades también en los sistemas operativos. A nivel, diríamos, de Cali, estas son compañías caleñas. A nivel de Bogotá y de otras partes aparece una compañía que se llama Seven, que se llama Digitalware con su producto Seven. Ellos también trabajan sobre plataformas de múltiples motores de bases de datos, y en las herramientas de desarrollo hacen combinaciones entre .NET y otros instrumentos para fabricar soluciones que permitan, diríamos, trabajar también sobre diferentes sistemas operativos. Otro gran jugador dentro de este rango alto es Hazen. Hazen es una casa de software también que lleva muchos años, una casa también muy reconocida, y tiene un producto que se llama Apoteosis, que está desarrollado bajo Delphi, que hablamos que era una compañía que se llama Borland, y motores de bases de datos permiten Delphi escoger entre SQL Server de Microsoft, o puedo escoger entre otros motores como Oracle en este caso, que es el caso de ellos, y dando la libertad de escoger también el sistema operativo. Entonces, como uno empieza a darse cuenta, dependiendo del tipo de solución, dependiendo del tipo de amarre tecnológico, decisión tecnológica, que es una decisión política, ideológica, el grupo, pues, que decide hacer un paso en un sentido o en el otro, pero lógicamente marca unos alcances y unas restricciones. Es por eso que cuando encontramos soluciones bajo un sabor tecnológico, requieren y demandan necesariamente ciertas condiciones del sistema operacional, y lógicamente esto va y luego recae sobre algunas máquinas específicas que permiten hacer que el performance de estas soluciones trabajen con unos niveles totalmente adecuados.
A nivel internacional, esto es bueno que también lo sepamos, a nivel de ilustración, en el rango medio trajimos 3 grandes compañías, una que se llama Epicor, con su producto Epicor, también totalmente amarrada al mundo pues, de Microsoft, y también han desarrollado también otros con otros instrumentos para que les permita laborar, pues diríamos, con diferentes motores de bases de datos. Entonces, para que nos demos cuenta cómo estas compañías también de alguna manera toman sus decisiones y terminan apoyando estos proveedores de tecnología y le dan vigencia, que es un punto importante dentro de todo este marco de la industria del software, a que sus productos permanezcan y tengan la posibilidad de madurar y poder evolucionar en el tiempo. Otra compañía es Microsoft. Hablamos que Microsoft, fuera de entregar instrumentos, también entrega soluciones, aplicaciones y soluciones de software, y la han bautizado Dynamics. Ellos lo que hicieron fue comprar las experiencias de 3 grandes compañías que venían trabajando en el mercado, una de Plains, Navision y Exact, y juntaron todas estas experiencias, todas estas prácticas funcionales, y están empezando a, diríamos, a homologar una gran solución que la bautizaron Dynamics. Otra compañía que se llama Exact tiene su producto que se llama Macola, que estas compañías empezaron a aparecer en nuestro mercado nacional alrededor de los 90s, y diríamos que producto de un trabajo pues de unos 15 años ya vemos que tiene una penetración, pues, diría, muy interesante, y que muchas compañías han venido adquiriendo este tipo de soluciones. Es claro entender cómo estas compañías toman decisiones sobre qué instrumento tecnológico, diríamos, abalanzan y producen y hacen, diríamos, posibles sus soluciones, y diríamos que esa es la manera como se han venido comportando. A nivel alto, que también es muy interesante también estar ilustrado sobre esto, pues aparecen jugadores, ya diríamos que esto se ha ido consolidando de una manera pues contundente. Hay un gran jugador que se llama SAP o SAP, que seguramente muchos yo me voy a nombrar en muchas de las reuniones, y otro es Oracle. Porque Oracle, como les decía, consolidó y compró compañías como PeopleSoft, compañía como J.D. Edwards y compañía de Business. Estas 3 ya conforman y son parte, diríamos, del portafolio de Oracle. Entonces, el mundo de las grandes soluciones de rango alto básicamente está entre estos 2 grandes jugadores, y estos jugadores que de alguna manera pues hacen, pues, diríamos, y dominan pues el mercado pues de lo que son las grandes corporaciones. Como fenómeno, estas compañías ya empiezan a ofrecer soluciones que empiezan, una vez este gran mercado ya está cubierto, a entrar en los mercados medianos y hacer competencia con las soluciones que vienen de pequeñas a medianas, y empiezan a tener, digamos, elementos nuevos de competencia y además oportunidades para los inversionistas escoger entre un sabor y otro. SAP es una compañía alemana y Oracle es una compañía americana, y diríamos que esos son los 2 grandes jugadores del rango alto. Bueno, espero que esto les haya ilustrado de alguna manera claramente quiénes son los jugadores. Como les digo, a nivel nacional hay alrededor de unas 1000 empresas de software. Simplemente me he traído algunas que son las que por más años llevan, diríamos, trabajando y desarrollando alrededor de lo que son las soluciones corporativas, pero es claro pues que hay mucho más jugadores que también, diríamos, no quedaron incluidos, pero que sabemos que existen. A nivel pequeño hay jugadores muy importantes como Sanmin, una compañía de software en Popayán, con unas soluciones muy interesantes, y bueno, y habrá muchas, y hay otras muchas que de alguna manera salen del alcance y de lo que pretendemos hacer en esta pequeña ilustración, en este pequeño seminario. En preguntas, yo quiero responder básicamente unas 5 o 6 que son las más comunes, para que ustedes también tengan más claridad sobre cada uno de estos conceptos y terminología que empieza a aparecer no solamente en todas las revistas especializadas, sino en los periódicos y en los medios a los cuales nosotros nos vemos de alguna manera confrontados. Una que es clásica es, esta industria funciona con denominaciones cortas para poder precisar algo complejo y algo inmenso. Esto que acabamos de ver es algo grande, algo inmenso. Y la forma como bautizamos tradicionalmente las cosas, pues lógicamente obedecen a estrategias de mercadeo fundamentalmente. Hay una sigla que se llama ERP, que es un ERP.
Básicamente, eso responde, en mis palabras sencillas, a los sistemas de información corporativos que, producto de la evolución misma de hacer soluciones parcializadas, soluciones contables, luego soluciones de nómina, soluciones de inventario, soluciones de gestiones de cuentas por cobrar, de gestiones de cuentas por pagar, soluciones de manufactura, soluciones de costos, soluciones de administración de fondos, y todo esto que vimos en los ciclos operacionales, la pega y la unión de estas cosas, armaron los verdaderos sistemas de información corporativos que el mercado hoy día lo ha bautizado como el ERP, que básicamente es la planeación de los recursos corporativos de una manera pues, eficiente. Otra sigla que nos vemos y que le encontramos mucho y que ahorita está pues en un cliché y de alguna manera pues escrita día por día es CRM. Todas estas siglas están en inglés, pero en el fondo lo que quiere decir el CRM es la administración de las relaciones con mis clientes. Claro, en los mercados competidos, en los mercados cada vez diríamos más estrechos, el CRM se vuelve una pieza clave y fundamental para las organizaciones de permitirles conocer su cliente, que eran los ciclos operacionales que vimos al comienzo, y poder entender sus necesidades, poder precisar mis respuestas claras y contundentes y poder de alguna manera establecer relaciones de largo plazo. Los CRMs también tienen, diríamos, su base, es una transversal, pero cada vertical de negocio pues, demanda unas particularidades específicas y por eso los CRMs también se van especializando, si estoy en el sector del metal, si estoy en el mayoreo, si estoy en el sector de la salud, si estoy en el sector del medio ambiente, que demanda, pues, lógicamente, reglas y condiciones de negocio para ser totalmente verticalizadas en cada una de estas. Una aplicación de software, como ya lo vimos, que es, básicamente, son unos instrumentos para desarrollarlas y los datos donde residen. De los instrumentos con que desarrollo más los datos, la suma de estas dos cosas hacen una aplicación de software. Y ya dijimos que las aplicaciones de software se pueden desarrollar con diferentes instrumentos tecnológicos que en muchos casos de ellos hay un proveedor de tecnología que provee un sabor u otro, o está el mundo del open source. Una de las preguntas a la que yo me he visto también enfrentado por mucho tiempo es: estoy trabajando bajo COBOL, estoy trabajando en este tipo de tecnología, ¿qué ventajas y qué posibilidades da tener, en vez de tener un manejador de datos como COBOL o otros instrumentos que manejan los datos embebidos dentro del mismo instrumento de desarrollo, o una capa separada donde los datos están con un manejador de bases de datos? Pues eso tiene, lógicamente, desde el punto de vista tecnológico, una diferencia inmensa. Desde el punto de vista del negocio, depende la creatividad, depende el componente de innovación, depende de lo que su gente de sistemas o su aliado tecnológico sepa qué hacer con el mundo de los datos. Claro que ofrece una cantidad de ventajas, y ventajas inmensas, pero hay que saber cómo eso, en sí por sí, con un componente de innovación, puede agregarle valor a la organización y poder hacer, digamos, cosas que lo diferencien frente al mercado. La tecnología es para eso. Sí hay que hacer las marcas, claro que las hay, pero lo importante no es una decisión de bits and bytes, sino unas decisiones de negocio, que eso nos quede claro. El tema de que si el software es modular integrado, pues claro, cuando nos dimos cuenta de todos los ciclos operacionales, la complejidad de punta a punta, de tratar de coger todos estos ciclos y tener una coherencia en el dato de comienzo a fin, poder hacer la trazabilidad de que yo hago una cotización hasta que hago un pago y poder saber que este pago a qué cotización correspondió y a qué orden de compra y a qué entrada de almacén. Toda esta historia requirió que las compañías de software fueran trabajando modularmente y ir llenándola y cumpliendo necesidades específicas del mercado de una manera modular. Y por eso es que muchas de las clases de software uno encuentra de que vende por módulos, pero sin perder la visión holística integral, y por eso se dice que si es modular e integrado, que esa es una cosa, características claves de cómo las compañías de software fueron desarrollando la solución para responder a esa realidad de lo que son los ciclos operacionales. La parte de los lenguajes de desarrollo obsoletos, es obsoleto en la medida que no evoluciona el producto, es obsoleto en la medida de que los productores o los dueños de la tecnología no lo trabajen, no lo mejoren,
y no lo vayan, diríamos, colocando a punta con las nuevas tendencias tecnológicas. Entonces, diríamos que en esta industria tan cambiante, en esta industria tan dinámica, es difícil ser obsoleto. Si uno es obsoleto, muy seguramente saldrá del mercado y será reemplazado por otros grandes que sí vienen entendiendo el mensaje y vienen entendiendo de cómo funciona pues, en una industria tan, digamos, tan dinámica y tan atractiva como es la industria del software. ¿En qué me debo fijar cuando invierto en software? Entonces, claro, esto es un componente, es una pregunta difícil, pero la voy a poner bien resumida. Hay que fijarse en varias cosas. Una cosa, lógicamente, es quién es mi proveedor, asumiendo de que el producto que me provee cumple funcionalmente con las expectativas que mi negocio anda buscando. Si todos cumplen con las expectativas, me fijo en mi proveedor, quién es mi proveedor, cuáles son los mecanismos, a qué niveles de acuerdos de servicio se compromete como organización, cuál es el esquema que me va a ofrecer para de alguna manera satisfacer a todos mis requerimientos y mis peticiones, si tiene presencia local, si tiene presencia nacional, si soy un jugador nacional, si tiene presencia internacional, si soy un jugador internacional, cuáles son todos los mecanismos de soporte, cómo está conformado su equipo de desarrollo, para dónde van, qué tendencias tienen, conocer un poquito más todos estos, diríamos, su organización por dentro, que es lo que me hace diferenciar entre uno u otro. No es lo mismo cuando una decisión de estas de alguna manera implica apalancar muchos de los ciclos y de las decisiones organizacionales, saber muy bien con quién estoy haciendo. Hay otros componentes, y esto lógicamente sabemos muy bien, esto es software, pero no es solamente máquinas y software, sino que también es el componente de la gente, que lo hemos denominado el people web. Entonces, hay muchas organizaciones que ya han entendido esto y vienen trabajando con instrumentos de sensibilización y poner mi gente a que se vaya adaptando al cambio tecnológico. Eso es uno de los servicios que yo he visto muy llamativos y que me parece pues, de alguna manera que la organización que empieza a ofrecer ese tipo de cosas porque ha entendido el lenguaje y ha entendido que las organizaciones somos de seres humanos y que necesitamos de alguna manera irnos llevando gradualmente a la aceptación y adaptación de estas nuevas tecnologías. Por último, para no cerrar ya un tema tan extenso y tan bonito, es cuáles son las tendencias. Y aquí básicamente quiero marcar dos, o una, que la hemos bautizado, el mercado la ha bautizado de dos maneras. El modelo ASP o lo que yo denominé software bajo demanda. Las tendencias es que las organizaciones cada vez ese pequeño porcentaje que tienen para invertir en innovación y en proyectos de informática, que corresponde alrededor de un 30% de su presupuesto, porque el resto está casi dedicado a soportar y mantener lo que se tiene, la industria ha ideado un mecanismo de cómo impactar eso y inventan un concepto que se llama el software bajo demanda, que lo que consiste en dar soluciones donde el proveedor centralizadamente coloca el software, coloca las máquinas y ustedes, su organización, a través de una forma de conexión, ya sea por internet o de alguna otra forma, conecta y hace uso de esos servicios bajo una modalidad de arriendo, algo parecido a los servicios públicos. Diríamos que esa es una tendencia marcada y yo creería que las empresas de software que empiezan a apostar a estos modelos van a tener, diríamos, una posición dominante en el mercado, ojalá en un futuro bien inmediato. Muy bien, don Felipe, ¿cómo vio la misión? ¿Cómo vio la idea? ¿Cómo vio todo lo que tenemos que hacer nosotros para poder ver la parte de un software? Sí, bien, profe. Ahí ¿Cómo? pues presento todos esos sistemas no operativos que existen, pero sí, bacano. ¿Ves? Entonces observa que todo eso que ustedes hacen en la parte contable, lo que hablamos de la orden de pedido, la facturación, hay que registrar eso. Eso es todo el procedimiento que nosotros tenemos que dominar, ¿cierto? Para poder pues, ser un buen auxiliar contable. Pues. ¿Estamos ahí o no? Sí. Entonces, por eso te preguntaba que habíamos hecho, pero no importa, vuelvo y repito, nosotros vamos a retomar esto y vamos a mirar. ¿Cómo se dice? Activemos un momentico la cámara, ¿o todavía está durmiendo? No, pero ¿cómo así, hermano? No, aquí estoy ahora, ya se la activo. Estoy despelucado. Esa vaina, uy, esa cara tan rara que yo, bendito sea mi Dios. Entonces, póngame pues el monitor de este le tocó a usted. Ahí no hay nada que hacer. ¿Listo? Bueno,
para que Listo. diligenciemos el parcelador y tal, entonces yo lo voy a colocar ahí de monitor. ¿Listo, mi chino? Listo, No es profe. complicado, es mirar qué vemos en el día, y lo colocas allá, eso no tiene ninguna ciencia. ¿Ok? Ah, ok. Entonces la idea sí es tratar de que nos comuniquemos, nos conectemos a tiempo y verá que, créame que le sacamos una buena, ¿cómo se dice? Una buena utilización a esta asignatura, porque muchas veces en empresas se requiere personas que trabajen o operen bien un software contable. No es solamente el hecho de registrar, ¿está claro lo que estoy diciendo? Porque es que Sí, registrar es lo de menos. Registrar, de a ti te dicen hay que registrar eso, no lo registra, ¿sí o no? Pero ya comencé como a darle el sentido lógico, que es lo que necesitamos del por qué se requiere eso, pues eso sí requiere un poquitico más de conocimiento y más de profundización. Como vamos a ver aquí, por ejemplo, lo que es ese nivel de los usuarios, ¿cierto? Recuerde que hablamos de la importancia que tienen definir unos perfiles de usuarios. No todo el mundo puede hacer lo mismo, ¿correcto? Porque si todo el mundo puede hacer lo mismo, cualquier situación se puede llegar a presentar. Por ejemplo, un desfalco, hurtos, ¿sí o no? Cualquier cosa se puede presentar, incluso hasta, digamos, echarle, como le pasó por ahí a una compañera, echarle la mala leche a la compañera, ¿cierto? Simplemente porque yo le conozco la clave suya. ¿Ok? ah, Entonces, sí, recomendación para mañana, necesito que vuelva y me active el ELISA para que ok. miremos unas cositas. Si no sabe, si no se acuerda, entonces me avisa. ¿Listo? Ojo, si se acuerda. Ah, sí, sí me acuerdo. Eso simplemente ahí creo que nosotros pasamos una hoja también para que lo bajaran, cómo se bajaba, y si alguna cosa, entonces me avisa. No hay ningún inconveniente. Hasta ahí, ¿cómo le pareció la clase hoy? No, sí, bien bacana. Introductoria Interesante, y ¿sí o pues. no? Como Sí. siempre. ¿Sí o no? Ok, profe, sí. Hay que meterle la ficha a esto. Bueno, ahí le quedan, ¿cuántos minutos nos quedan? Ya Para unos 20 que, ahí sí como dice, para que vaya y se esté presente para la otra clase. ¿Qué clase tiene ahorita? archivos, algo así, gestión de archivos. Ah, ok. Ah, esa clase también es bien interesante. A veces nosotros no le Mm, ponemos cuidado a eso y eso es fundamental. Cuando uno maneja unos buenos archivos en su organización, créame que una visita de la DIAN, de la Tesorería Distrital, de lo que sea, uno la puede responder porque si tiene la información organizada, no va a tener ningún inconveniente. De pronto allá, eh, digamos, dentro de lo que es la parte de la organización contable, como son los comprobantes de egreso, los recibos de caja, las facturas de venta, compra, eso también hay que darle un cajoncito en la parte del archivo, ¿correcto? ah, ok, Porque nosotros ok. tenemos que guardar la información por mucho tiempo. Anteriormente se decía que era 20 años, ¿cierto? Hoy se dice que son 10 años, pero de todas maneras hay que tener como algo, un soporte, ¿cierto? De los últimos 10 años. Ahí dice que hay que microfilmar, pero ¿quién se va a gastar un poco de plata en eso? Entonces, por eso era que muchos bancos lo que hacían es que agarraban un edificio completo y lo ponían, lo colocaban como documentos, archivos de ¿cómo es? Sí, archivo de documentos inactivos, ¿cierto? No archivo muerto, como las palabras de archivo muerto no las va a utilizar por ahí porque los bibliotecólogos se ponen de mal genio. El archivo no es muerto, el archivo es inactivo, ¿cierto? Imagínense nosotros, por ejemplo, que si uno va hoy en día a una notaría, ¿cierto? Yo que tengo, ¿cómo se llama? 6 décadas, ¿cierto? 60 años y todavía está mi información en la notaría. Entonces, esos son archivos que está inactivo, sí, porque pero ahí está. ¿Listo? Hasta que estire la pata, como dicen por ahí el cuento. ¿Listo? Entonces, Ok, así mismo en las organizaciones nosotros debemos tener una información clara y oportuna, ¿cierto? ¿Para qué? Para sobre todo el desenvolvimiento de la compañía. ¿Y listo? ¿Ok? Creo que por listo, hoy profe. dejémoslo ahí para que no se me estrese. Y mañana entonces seguimos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ¿Alguna inquietud, entonces ya nos pregunta o vemos. similares? No, no, más ¿Todo bien adelante hasta, tal vez, ahorita. todo bien hasta el momento? Ah, bueno, está muy bien. Hablamos Ok, profe. mañana, Dios quiere, mi chino. Buen día. Listo, aprovechado. Tenga buen Trata de día. hablarte con Karen a ver si la convences, mi chino. Ok, listo. ¿Listo? Bueno, buen día, mi hermano. Chao, profe, se cuida. Dios lo bendiga.